Ser podcast. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Hola, buenas tardes. Te recuerdo, Amanda. Hace tiempo que no escuchábamos, al menos aquí en La Ventana, alguna canción de Víctor Jara, pero hoy me parece que es una buena oportunidad para recuperar su voz. Aquí sí, Marta Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. John Sistiaga, hola, yo estoy en Radio Barcelona, vosotros en Radio Madrid hoy. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ha pasado ya más de medio siglo de su asesinato, pero solo 35 años desde que acabó oficialmente la dictadura del general Pinochet, que tampoco es tanto tiempo. Y ya sé que lo que ocurre en un país es difícilmente exportable a otro, no se trata de calcar realidades, no es eso, pero sí puede ser útil como referencia o como comparación. A lo que voy, Chile. Bueno, más de 7 millones de chilenos han elegido como presidente a un señor, José Antonio Kast, que asegura que durante la época de Pinochet no se encarcelaba a los opositores políticos. De matarlos, como a Víctor Jara, cuyo cuerpo apareció con 44 disparos y 55 fracturas, bueno, de eso ya ni hablamos, ¿no? Aunque los datos que manejan los historiadores, recordemos, suman entre muertos, torturados y desaparecidos más de 40.000 víctimas. La explicación de cómo un pinochetista declarado se gana el favor popular en un país democrático es que ha ganado en todas las franjas de edad, en todos los territorios, en todos los segmentos, un país que además pasó por lo que pasó. Bueno, la explicación seguramente tenga matices que se nos escapan. Pero hay otros que no tanto. No tanto, porque si en algo se parecen Chile y España es que sus dictadores, ni a Franco ni a Pinochet les echaron. Por eso el pinochetismo nunca había desaparecido de la sociedad chilena, y ahora se confirma con absoluta rotundidad con nuestros resultados, y por eso tampoco el franquismo ha desaparecido en España. No se articuló, lo hemos dicho tantas veces ya, no se articuló un relato real de lo que supuso la dictadura. Y ha pasado que con el tiempo lo que han surgido son relatos a la contra, o sea, de enaltecimiento del franquismo. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar lo dijo un diputado de Vox, Manuel Mariscal, hace un año en el Congreso. Este gobierno está utilizando la cadena pública para protegerse de la verdad. Sabe que cada vez más españoles conocen la realidad mediante las redes sociales y mediante los medios de comunicación que no están controlados por el poder político. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. La etapa posterior a la guerra civil. Bueno, esto hace, no sé, 15, 20 años hubiera chirriado y de qué manera, ¿no? Sobre todo no hubiera tenido tanto eco, pero hoy está normalizado, está aceptado y es lo que hay. Pero voy a quedarme con algo que ha dicho este hombre, eso de que muchos jóvenes, gracias a las redes sociales, estarían descubriendo la realidad, bla, 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 todo eso. Vale, pues por intentarlo que no quede. En TikTok lleva rulando desde hace días un rap titulado Se vivía mejor, donde se cuenta lo que de verdad ocurría durante el franquismo. Son 4 minutazos, que ya sé que en radio es mucho, pero hoy más que nunca, de verdad, creo que vale la pena escucharlo. Para los nostálgicos del régimen, para los que dicen con Franco esto no pasaba, escucha bien lo que deseas, cabrón. Se vivía mejor, eso es verdad. Las mujeres no podían votar, qué felicidad. ¿Pa' qué querían opinión política si su lugar estaba en casa vida idílica? No podían abrir cuenta en el banco, ni viajar sin permiso del marido blanco. Dependencia total, esa era la clave. Pa' que sepan quién manda, quién tiene la llave. Se vivía mejor sin intelectuales fusilados, exiliados, represalias totales. Maestros y científicos perseguidos. Pa' qué pensar si Franco ya ha decidido. Miguel Hernández murió en prisión, Lorca fusilado sin
eso es tremendo. Se vivía mejor, claro que sí, sin libertad, sin voz, sin poder elegir. Se vivía mejor cuando callaba, cuando obedecías y no preguntabas. Se vivía mejor para el opresor, para el que torturaba con honor. Pero para los demás, para la mayoría, era hambre, miedo y tiranía. Se vivía mejor la sección femenina, adoctrinando niñas, esa era la rutina. Como ser buena esposa, el objetivo perfecto, sumisión y cocina, ese era el proyecto. María del Pilar enseñando virtud, la mujer no es igual, esa era la actitud. Costura, limpieza, servicio al marido, pa' que educación sí está todo decidido. Se vivía mejor, claro que sí, sin libertad, sin voz, sin poder elegir. Se vivía mejor cuando callaba, cuando obedecían y no preguntabas. Se vivía mejor para el opresor, para el que torturaba con honor. Pero para los demás, para la mayoría, era hambre, miedo y tiranía. Se vivía mejor con la autarquía, hambre en los pueblos, qué alegría. Cartilla de racionamiento para sobrevivir, pero había patria, eso es sufrir, digo vivir. Los años del hambre del 40 al 50, niños desnutridos, mortalidad violenta. Pero había disciplina y tradición, ¿quién necesita comida con tanta devoción? Se vivía mejor, las cunetas llenas, desaparecidos sin tumba apenas. Represión sistemática, fosas comunes, pero se vivía mejor, no lo dudes. Fusilados al amanecer sin juicio, campo de concentración, puro suplicio. Pero había unidad nacional, ¿quién necesita justicia con tanta paz marcial? Maltrato en casa no se podía denunciar, el marido tenía derecho a pegar. Crímenes pasionales le llamaban, feminicidios que nunca investigaban. Violación en el matrimonio no existía, el marido tenía acceso noche y día. Pero se vivía mejor con valores, los valores del patriarcado y sus horrores. Se vivía mejor, claro que sí, sin libertad, sin voz, sin poder elegir. Se vivía mejor cuando callaba, cuando obedecían y no preguntabas. Se vivía mejor para el opresor, para el que torturaba con honor. Pero para los demás, para la mayoría, era hambre, miedo y tiranía. Se vivía mejor la prensa censurada, solo una verdad, la de régimen, nada más nada. Cada semana en el cine, propaganda obligatoria, sonríe. Se vivía mejor, homosexuales presos, la ley de peligrosidad social, esos excesos, electroshocks, cárceles, conversión forzada. Pero había moral retorcida y sagrada. Matrimonio solo heterosexual, divorcio prohibido, atrapado hasta el final. Relaciones fuera del matrimonio, delito, pero se vivía mejor que delirio. Se vivía mejor, la lengua prohibida, catalán, euskera, gallego reprimida. Hablan cristiano, te gritaban, tu identidad y cultura la borraban. Se vivía mejor sin educación sexual, ignorancia como norma cultural. Embarazo no deseado, madres solteras marcadas, niños robados, bebés vendidos, vidas destrozadas. Para los que no vivieron y lo idealizan, para los que sí vivieron y nunca olvidan, para que la historia no se repita, contra el olvido esta lucha infinita. ¡Hala! Ahí está. Ojalá esto lo vean y lo escuchen miles y miles de jóvenes, bueno, y no tan jóvenes. Ojalá lo vean y lo escuche un montón de gente. Por cierto, tampoco creo que sea ninguna sorpresa lo del grupo este de Faltos de Riego, que el nombre está muy bien elegido. Esto está hecho con inteligencia artificial. Claro, alguien lo habrá programado, es decir, en fin, no sale por ciencia infusa. Pero me parece que no se deja absolutamente nada en el tintero. ¿Habéis echado en falta algo, Isaías? No se ha echado nada en falta. Claro, la cuestión es que lo que aquí nos pasa con el franquismo es un poquito distinto a lo que en Chile pasa con el pinochetismo, porque es que muchas generaciones jóvenes de hoy prácticamente lo han vivido o lo han vivido sus padres, porque muchas de estas cosas que se encantan en el rap sucedieron hace muchísimo tiempo y conviene recordarlas porque algunos la resucitan o la blanquean, ¿no? Pero lo de Chile la verdad es que es muy sorprendente. Bueno, no es tan sorprendente porque vemos esas olas, las hemos visto ya en Brasil, las estamos viendo en Estados Unidos y las estamos viendo muy cerquita de aquí, ¿no?
Duele hoy más si cabe escuchar Te recuerdo, Amanda, cuando, claro, pensamos ahora y luego escuchar este rap que a lo mejor nos puede parecer una exageración, pero ¿no? Cuando ves que, por hacer el paralelismo con Chile, ¿no? Que el hombre Katz que ha ganado ayer defiende pues reducir el Estado, derogar la ley del aborto, el Ministerio de la Mujer, ha hecho discursos abiertamente homófobos, en fin. Y luego escuchas aquí a la gente de Vox, con la que también se ha reunido en el Senado, en aquella cumbre, ¿os acordáis? Antiabortista, sí, que se celebró. Pues este hombre estaba aquí también, ¿no? Pero ningún chileno se puede dar por engañado, porque este hombre ya defendió en el referéndum el sí para que el régimen de Pinochet continuase. Sí, no, a lo que voy es que no estamos tan distantes. No es por hacer paralelismos, pero es que no estamos tan distantes. Y a lo mejor hace no tantos, hace un par de años, o 3 o 4 o 5, da igual, no pensábamos que esto en España pudiera llegar a pasar, ¿no? Y gente que está defendiendo esto y que viene a defenderlo además a España, a nuestras instituciones, se está convirtiendo presidente de gobierno. Yo tampoco hubiera pensado hace no tanto tiempo, pero desde luego no ahora, pues que el presidente de la Conferencia Episcopal, el jefe de los obispos, pidiera una moción de censura o de confianza o elecciones anticipadas. Quiero decir, esta iglesia que llevó bajo palio durante 40 años a nuestro dictador, ¿no? Entonces, es tan extravagante como si de repente el gobierno actual, no sé, pidiera la elección de un nuevo papa porque este no le gusta, o pidiera la elección de un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Pondrían el grito en el cielo, literalmente. Bueno, pues esto está pasando y bueno, pues vamos tragando poco a poco cosas que naturalizamos y que nos tienen que hacer poner pie en pared. Pero esas cosas que dices que vamos naturalizando son reducción de derechos sociales desde, pues eso, en la calle y en las instituciones. Y yo creo que eso, a la hora de votar, lo tenemos que tener muy en cuenta, porque está pasando. Y con un matiz que los más jóvenes tienen que conocer, porque ya no hablamos del régimen de Franco, sino que hablamos de nuestra Constitución. Muchos de los derechos consolidados hoy se han aprobado en leyes, es decir, con una mayoría de 176. Y se pueden revertir en leyes con la misma mayoría. O sea, esto del divorcio, esto de la igualdad de género, esto del matrimonio igualitario, todo esto han sido leyes con las que hemos ido conquistando derechos. Y de esto también hablamos. No hablamos de más liberalismo económico o menos liberalismo económico. Hablamos de vivir en una democracia normal, o hablamos de dar marcha atrás en nuestros derechos y en nuestras libertades, a ellos y a ellas. Ojo, por eso le otorgo tanto valor a este vídeo y que circule por TikTok. No sé si tenemos o si podremos tener el dato de cuánta gente lo ha visto, supongo que sí, pero oye, si hay que meter ahí el mensaje, el relato de lo que ocurrió de verdad, coño, pues métase. Sí, y bien está. Sí, yo sigo todavía en la duda de si este tipo de soluciones de verdad funcionan, es decir, hacer lo mismo que hace la ultraderecha, utilizar las redes sociales de esta manera, ¿no? Bueno, utilizarlas hay que utilizarlas, John. Sí, este es un debate en el que estamos bloqueados muchos desde hace mucho tiempo, ¿no? Si hacerlo o no hacerlo. Lo que está claro es que las redes sociales han conseguido que se hable de épocas no muy lejanas. Por ejemplo, como decía Isaías, el Chile de Pinochet es más cercano que el Franco de los años 40, pero que se percibe desde la banalidad, desde la intrascendencia. De alguna manera, el triunfo de Kast, como has dicho antes, en todas las franjas sociales absolutamente en todas. Demuestra que no solo le han votado los nostálgicos de Pinochet, sino los hijos de los nostálgicos de Pinochet, que no se dan cuenta de que se puede revertir todo eso que se ha conseguido en estos 30 últimos años y les parece hasta normal, ¿no? Por eso, jugar con sus mismas cartas en redes sociales, yo sin tenerlo muy claro, creo que es la única manera que tenemos de hacer ver a toda esta gente joven qué significa votar por este tipo de... Es que ya si encima les dejamos las redes, no te quiero ni contar. Claro. ¿Qué es lo que pretenden también? Sí. O sea, lo que pretenden, quiero decir, con una sucesión de campañas, a veces personales, contra gente que estamos defendiendo este tipo de cosas, es calladitos estáis mejor, ¿no? A ver si os vais de aquí, aunque sea por vergüenza o por cansancio. Y dices, no.
decir, hay que responder en la medida de nuestras posibilidades, pero hay que responder porque ya el último campo que les queda es que ya les dejemos la totalidad de las redes sociales para que digan los que le den. Lo que pasa es que, fíjate, este rap está muy bien construido y yo creo que están pasando lo dice, ha tenido hasta todo. ahora, perdona John, ha tenido hasta ahora 340.000 visitas. Bueno, ¿ves? Oye, pues mira, que suba, pero al final está muy bien construido, está muy bien hecho, pero no jugamos en el mismo terreno, el de las redes sociales, pero no con sus mismas armas. Porque ellos utilizan lo burdo, lo casposo, lo exagerado, lo histriónico, y en eso mucha gente no sabe cómo jugar desde el lado contrario, ¿no? Porque ahí es cuando me refiero al tema de las armas. Puedes utilizar las redes, pero al final ellos con una pata de 2 insultos han hecho el mismo ruido que nosotros con un rap de 4 minutos bien hecho, bien medido, ¿no? Bueno, ojalá lo vean y lo escuchen un montón de jóvenes sobre todo. A todo esto... El País hoy, Guillermo Lerma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlas? Buenas tardes. Sí, por perfilar de manera entera el contexto, ¿no? La comparecencia de hoy de Pedro Sánchez, comparecencia, rueda de prensa, casi 2 horas, pim pam, aquí no hay remodelación de gobierno, aquí no se acaba la legislatura, como yo Rigoli, yo sigo. De momento, pero no ha habido grandes novedades, ¿no? ¿O tú sacas alguna cosa que no hayamos visto en el directo nosotros? No ha habido grandes novedades. Ha habido un anuncio que seguramente se comentará mucho en la calle, ¿no? Ese abono transportes, que era una medida que el gobierno de otra manera ya había aprobado hace unos meses, que luego decayó y que ha sido uno de los anuncios que ha anunciado el presidente del gobierno en esa comparecencia, pero del escenario del que hablábamos el viernes, Carlas, de la situación un poco de inestabilidad por cómo iban avanzando los casos de corrupción, también por esos casos de presunto acoso sexual en el partido, no ha habido grandes novedades. Sánchez ha dejado claro que descarta hacer una remodelación profunda de gobierno, como le pedían algunos socios. No va a haber un adelanto electoral, ha dicho. Lo que dice es que va a seguir al frente del gobierno, cree que hay motivos para seguir gobernando y así se lo va a explicar también a los socios. Ha anunciado el presidente que en enero se va a reunir, por ejemplo, con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra. Es la primera vez que ambos se van a ver personalmente, al menos que sepamos. Tampoco había habido ninguna reunión hasta ahora y lo que va a intentar es rearmar de alguna manera esa mayoría de investidura que también después de la crisis abierta con Junts pues está muy mermada. Bueno, o sea que no grandes novedades, ni hay que esperar antes de fin de año movimientos que nos puedan sorprender, ¿no? Estamos pendientes a priori, y eso de momento. Eso es. Estamos pendientes de ver cómo resuelve, por ejemplo, la salida de Pilar Alegría como portavoz del gobierno, que hoy se ha confirmado que habrá elecciones en Aragón el 8 de febrero. Eso va a obligar a Sánchez a hacer una mini crisis de gobierno, pero en principio la intención del presidente es que se quede ahí, que salga Pilar Alegría, poner a otra persona al frente de esa portavocía y de ese ministerio, pero no hacer nada más. Veremos también, Carlas, cómo afecta el resultado de las elecciones en Extremadura y si eso hace o no que se mueva la estrategia que ahora mismo tiene prevista. Lo más curioso de la situación actual es que, claro, tenemos a un gobierno que lo tiene muy difícil para continuar, pero tenemos a una oposición que tendría una mayoría suficiente como para presentar una moción de censura y tampoco la presenta. Y mientras tanto, los que están creciendo son los que se están tocando la barriga y viendo el espectáculo. Viendo cómo ante la impotencia de unos y la impotencia de otros, ellos sin hacer absolutamente nada no paran de crecer. Y esta es una situación un poco crítica para la ciudadanía y para este país y para esta democracia, creo yo. Guillermo, ¿alguna cosa más? Le hemos preguntado precisamente al presidente por eso. Una de las reflexiones que hacen en el gobierno es que hay que seguir porque el gobierno tiene todavía trayectoria para intentar también frenar esa ola populista que se está viendo en todo el mundo. España es realmente una excepción, ¿no? Incluso en Europa, ¿no? Todavía la ultraderecha no ha tocado poder a nivel nacional y le preguntábamos a Sánchez, sí, pero las políticas que está poniendo en marcha el gobierno tampoco están frenando el hecho de que haya gente que siga viendo las opciones de ultraderecha como una opción posible, ¿no? Al revés, estamos viendo como en todas las encuestas a todos los niveles van creciendo. Esta mañana, perdona Guillermo, decía una cosa Ramoneda en el abierto de Hoy por Hoy, que me parece que está bien subrayarla, que la cosa ya no va solo de derechas a izquierdas, sino de demócratas o autoritarios. Absolutamente. Y eso ocurre aquí y está ocurriendo en medio mundo y está muy bien que lo enfoquemos porque creo que abre una perspectiva distinta de cómo intentar solventar estos asuntos. Por cierto, los amigos de la librería Méndez de Madrid me envían un mensaje, dice, perdona la intromisión, pero nos parece muy oportuno recomendar la lectura de
Calle Londres 38, de Philip Sands, sobre cómo escapó Pinochet de la justicia y la historia paralela del nazi Walter Rauf. Recomendación de la librería Méndez. Guillermo, ¿alguna cosa más? Nada más, Carlas. Si pues hay algo ya os vamos contando. No dudamos. Mira, por cierto, algo de lo que escuchábamos en este rap de si antes se vivía mejor o no. Los homosexuales presos, las conversiones forzosas, los tratamientos con electroshock. Bueno, hay un cortometraje que está rodando por festivales nacionales e internacionales y que cuenta la historia de una agresión homófoba. Que alguien dirá, hombre, esto sigue pasando. Ya lo creo que sigue pasando. De hecho, datos oficiales del Observatorio LGTBI, 8 de cada 10 personas que pertenecen al colectivo en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de agresión, de violencia. Violencia física, no solo, pero también. Y en ese cortometraje cuentan una historia, es un plano secuencia de 9 minutos. Yo recomiendo de verdad su visionado. Se llama Cólera. Acabas muy cabreado, yo al menos acabé ayer, que anoche lo vi francamente cabreado. Cuenta la historia, una escena cotidiana que arranca en la costa valenciana, en una playa. El mar, no es un día especialmente soleado, pero bueno, pues está bien, hay gente bañándose, niños jugando en la arena, familias, y hay una tonto, ahí se oye de fondo, y una pareja de chicos que son Guillem y Nico, que en un momento dado se besan, en uno ha salido del agua, dan un beso ahí muy tal. La mañana se les tuerce un poco cuando van a irse de la playa y hacen el tonto ahí con la toalla, que una cosa con la otra, dejan las cosas en el maletero, total, que se quedan las llaves por dentro con la cerradura echada. ¿Y en qué pasa? Hostia. ¿Está en Catan Black Cloud? ¿Has cerrado con llave? Hostia, Guillermo, es que... Sí. Hostia, están dins. Tío, por favor, no fotis. ¿Y ahora qué? Ese momento ahí que te encuentras medio colgado, se quedan sin llaves, sin teléfono, prácticamente sin ropa, en mitad de un aparcamiento rodeado de dunas. En ese momento ven un coche que arranca ahí a lo lejos y piden ayuda. Perdona, és que he tancat el cotxe i he deixat dins les claus i és cotxe d'estos antics que una vegada se tanquen ja ni s'obren ni res. Jo li he dit d'entrar a trencar la finestreta però no em deixa. Ja, igual trobem alguna solució que no siga tan troglodita, però sí, ho he provat jo i res, no n'hi ha manera. I per ahí igual. Que igual si es deixes el móvil y cridem al seguro ya ven en se baja del coche, finalmente no les deja el móvil, pero se baja del coche, va andando hacia el coche de los chavales, intenta hacer así fuerza, abrir el maletero, no puede, parece que les va a ayudar, pero de repente una simple pregunta, una preguntita, desencadena un giro violento que convierte un problema pequeñito, que deriva en una agresión marcada por el odio. ¿Sois maricones? No pasa nada, que solamente os lo pregunto. ¿Eres maricón o no? Mira, da igual, no hace falta que nos ayudes, ya nos apañamos nosotros, ¿vale? No queremos ningún mal rollo. Pero si no, que no hay ningún mal rollo, que solamente te lo pregunto, pues si sois maricones o ya está. ¿Lo sois o no? No. ¿Cómo que no? Pero sí se ve de lejos que soy de un par de mariquitas. Mira, por favor, os he visto ahí en la playa dando besitos. ¿Por qué dices que no ahora? Bueno, no te acerques, a ver si la vamos a liar, Oye, que si quieres la liamos, venga, vamos a liarla. Tú cállate la boquita, cállate. Que os he visto cómo se estabais comiendo la boca ahí en medio de todo el mundo, que esto es una playa familiar, chaval. Nos da vergüenza, en serio. De verdad que nos da vergüenza. No está de falta. ¡No lo toques! Que no lo toques, te toco a ti. Tranquilízate, por favor. ¿Te toco a ti la carita? Tranquilízate. ¿Quieres que te toque a ti la carita? No, por favor, tranquilízate. Me estás faltando el respeto a mí y a toda la gente de la playa. ¿Te enteras o no te enteras? ¿Y a ti no te da vergüenza? Con ese bañador de maricona delante de los niños, de verdad que no te... Que tú a mí no em dius el que em puc posar i el que no em puc posar. Tranquilo, vale, escúchame a mí, perdónanos, no queríamos faltarle el respeto a nadie, no queríamos molestarte, ¿vale? Discúlpanos, si tú quieres no volvemos a esta playa, pero por favor, déjanos en paz, ¿vale? No queremos problemas, por favor, vete. Por favor. Vale, lo siento de verdad, perdón. Por favor, vete. Por favor. ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Eres maricón o no? Sí, soy maricón. Pues ahora a ver si tienes cojones y te das un besito delante de mí. ¡Guillem! Ahí ha caído ya la primera hostia. Le hago una patada.
¿Quieres un poquito tú también? ¿Quieres? Y luego más amenazas. Bueno, el corto, de verdad, yo insisto, lo recomiendo, aunque aviso que sale muy cabreado. El corto se llama Cólera y su director, José Luis Lázaro, se asoma esta tarde a la ventana. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, déjame contar que los protagonistas son Jorge Motos, Manuel Canchal y el agresor, que da una rabia, Nacho Fresneda. Oye, ¿cómo nace esta idea? Pues mira, esta idea nace después de dos noticias. Una fue el asesinato de Samuel Luiz, que sufrimos... en Coruña. Sí, en Coruña, que sufrimos todos a nivel social. Yo creo que nos marcó mucho en 2021 porque me pasó lo que comentabais al principio del programa, que cuando llegó la noticia dije, ostras, ¿esto cómo puede pasar en 2021? Que un chico salga de fiesta y no vuelva a casa, porque le pegan una paliza al grito de maricón, que encima se ponga en duda si hay una connotación homófoba en el asesinato, ¿no? Entonces estuve muy afectado y no me lo quitaba de la cabeza, y a eso se sumó tiempo después otra noticia que también en la introducción que habéis hecho del programa no paraba de pensarlo. Con la llegada de la ultraderecha a España empezó a haber casos de censura de obras de teatro en diferentes lugares. Bueno, pues en Sevilla, en La Maestranza, durante el estreno de la ópera Tosca, durante una escena en la que dos actores se besaban, dos chicos se besaban, dos hombres se levantaron y empezaron a increpar y impidieron que la obra siguiera. Entonces esos dos señores se atrevieron, rodeados de público, en alegar esto, ¿no? En lanzar estos mensajes. Pues con todo esto yo me vi la necesidad de dar visibilidad a que este tipo de situación sucede, a pesar de que mucha gente crea que son casos puntuales. Tú lo has comentado al principio, 8 de cada 10 personas, pero es que además en ese mismo informe se indica que las agresiones físicas se han triplicado en nuestro país de 2024 a 2025. Ahí lo tienes. Pues ahí lo tienes. Oye, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Perdona que te pregunte, José Luis, no... Mira, yo afortunadamente agresiones físicas nunca he sufrido. Sí que he sufrido agresiones verbales. Yo en el instituto he sufrido bullying, me han gritado en la calle cuando he ido cogido de la mano de mi pareja, sí, desde un coche que pasa a toda velocidad y gritan maricones y siguen su camino y te deja marcado. O sea, es una cosa que no te quitas de la cabeza, que te acuestas pensando en esto, pensando en qué deberías haber hecho, cómo deberías haber respondido. Entonces, sí, yo soy uno de esos 8 de cada 10. Hay un momento muy potente en el corto, lo voy a contar porque no pasa nada, hay que verlo igual y ya está. Cuando se ve de repente que el agresor no está solo. O sea, en el coche del que se ha bajado, en la parte de atrás, aparece la cabecita de su hijo pequeño que está siguiéndolo todo con unos ojos diciendo, hostia, ¿qué estoy viendo aquí, no? Está asustado, pero claro... ¿De quién vete a saber asustado? Vete a saber lo que rondará por la cabeza de ese niño después, ¿no? En el sentido que sea. Claro, me parece un momento buenísimo del corto, la verdad. Yo creo que es la guinda al final, ¿no? Estamos hablando de una agresión homófoba, pero realmente el corto habla de dónde viene esa violencia y cómo se transmite entre generaciones como una enfermedad, ¿no? Como una enfermedad que se perpetúa en nuestra sociedad. Un niño de esa edad, que el niño rondará los 6 años, al final ve a su padre como un héroe. Y probablemente, a pesar de que se asuste, puede llegar a pensar de que su padre ha hecho lo correcto, que seguramente esos chicos se merecían lo que les ha pasado por el motivo que sea. Entonces, bueno, yo sí, para mí hablaba antes con los productores de lo lanzamos durante el programa, hacemos el spoiler, pero yo creo que vale la pena para ver esa capita más del corto y del mensaje que intentamos transmitir. Los oyentes no sé si se han dado cuenta cuando has dicho, yo afortunadamente no he sufrido agresión física, como si pudiéramos naturalizar que la agresión verbal es una agresión, llevadera, ¿no? De segunda categoría. Es verdad. Que esto es la leche. Y después, quiero decir, hay una relación causa-efecto entre la virulencia del debate y de la discusión política y lo que está sucediendo en las calles. Yo creo que es así. Claro, y de hecho, desde el colectivo sentimos indefensión por ciertas decisiones que se están haciendo desde las administraciones. Por ejemplo, nosotros somos de la Comunidad Valenciana y allí ahora mismo, con la llegada de Vox, pues se han recortado en derechos LGTBI, se ha recortado la ley trans, se han vuelto a instaurar las terapias de conversión, aunque no quieren llamarlas así, es que vamos dando pasos para atrás y luego nos sorprende que el territorio conquistado hay que defenderlo, ¿eh? Sí. No está escrito en ninguna parte que eso sea inamovible para siempre.
Ni mucho menos. Y vosotros lo estáis haciendo desde el cine, que además está teniendo muy buena acogida por la cantidad de festivales que estáis moviendo el documental, el corto. Y estáis en la lista cortita de los Goya también, Sí, estamos en la shortlist, ahí cruzando los dedos, a ver, creo que los nominados los anuncian el 8 de enero, espero que los Reyes me traigan un regalo este año, ha sido bueno. Pero justo comentabas, Carlos, al principio de qué hacemos con las redes sociales, que bueno, quizá no hemos aprendido a dominarlas para ese público joven, con este mensaje pues más progresista, pero bueno, podemos utilizar la cultura y es lo que hacemos nosotros desde el corto, ¿no? Desde luego, la cultura nunca falla. Pero fíjate además, Carlos, que ese momento en el que vemos al hijo del agresor, a mí me parece prácticamente más importante del corto, porque está aludiendo a una violencia no solo física, sino verbal y psíquica que muchos niños adquieren en su casa. Es decir, tú puedes tener muchas políticas activas de apoyo al colectivo, educacionales, etcétera. Pero si tienes en tu casa a alguien que piensa así, en el colegio, al primero niño que veas de que lleva el pelo largo, le estarás llamando nenaza, porque es lo que has escuchado en casa de tus padres. Al primer niño que vaya con una sudadera rosa, le llamarás maricón, porque es lo que has escuchado en casa de tus padres. Entonces, de esa manera es como se proyecta esta homofobia en esas capas más jóvenes de la sociedad, que luego van creciendo y se convierten en gente como los que decíamos al principio, que votan a opciones que le parecen normales porque se han banalizado todas esas conquistas ya, ¿no? Yo siempre pienso que al final ningún niño nace siendo homófobo, ningún niño nace odiando lo diferente hasta que un adulto le enseña a hacerlo, ¿no? Claro. En el corto hay un pequeño guiño, y es que en el arranque, en estas escenas de playa que comentabais, hay un niño que rompe un castillo de arena. Ese es el niño del coche al final también. O sea, mira, pues eso no me he fijado yo. No, hay que estar muy amigo. No, pero está bien que lo digas. Pero sí, entonces ya está ejerciendo esa violencia contra dos niñas en este caso, ¿no? Porque al final la violencia es violencia hacia cualquier colectivo que consideres más débil, ¿no? Pues seguramente pues este señor probablemente también sea machista, ¿no? Y está enseñando a su hijo a llevar estas formas. Bueno, José Luis Lázaro, director de Cólera. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Muchísimas gracias. De verdad, ¿eh? Hala, chao. Chao. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Esta canción de David Bowie lleva por título esta pregunta que estamos escuchando. ¿Hay vida en Marte? Pero en realidad no habla gran cosa del planeta rojo. Cuenta la historia de una chica que busca escapar de la realidad, imaginando cómo sería la vida en Marte. Es una cosa así onírica, muy, muy fantasiosa. Podríamos decir que es un poco una marcianada. Nunca mejor dicho. Pero es que desde hoy ya podemos utilizar esta palabra con más propiedad que nunca. Las palabras del día con Isaías Lafuente.
Las palabras en plural. Palabras, sí, señor. Hoy se ha presentado la nueva actualización del diccionario de la lengua española. Hay 300 y pico novedades, sí. Y la de marcianada es una que a mí me gusta especialmente. Está y que, pensaba que estaba ya incorporada, pero veo que no. Y hay mucho más, no sé, tú dirás, ¿qué dice de nosotros este lenguaje que se incorpora a la cosa oficial? Pues mira, dice de nosotros que la lengua es un organismo vivo y vamos incorporando y desechando nuevos términos año tras año, y ahora afortunadamente la tecnología nos permite. Antes teníamos que esperar al diccionario de papel, y en el diccionario de papel no cabía todo, entonces había que eliminar algunas palabras, introducir otras. Ahora cada año la Academia nos va mostrando nuevas incorporaciones. Este año han sido más de 300, no tantas como otros años. Una de las palabras más destacadas, por ejemplo, crudivorismo, ese régimen de alimentación basado en comer productos crudos. Bueno, lo hemos hecho toda la vida con las ensaladas, pero ahora parece que merecía un nombre: crudivorismo. Los académicos son cada vez más crudívoros, podríamos decir, lingüísticamente hablando, porque se han tragado unos cuantos términos en inglés en estas novedades. Por ejemplo, este año loguearse, el GIF, el hashtag, el mailing, el smartphone, el streaming, el streaming y el crowdfunding. Vamos, no han cocinado ninguno de estos términos. No. Estos seguro hay términos españoles iguales, ¿no? Claro, pues estos entran así, ¿no? Y con la grafía inglesa. Bueno, y a partir de aquí, claro, al repasar la lista, alguien puede preguntarse, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué streaming aparece intacta y por qué castellanizaron spoiler, metiéndole la E inicial? Bueno, pues lo han hecho así, ¿eh? ¿Y por qué streaming y no podcast, por ejemplo? Podcast sigue sin aparecer, sigue sin aparecer. Y sucede lo mismo con Millennial, una de nuestras generaciones, que entra en el diccionario y sin embargo otras denominaciones de generaciones no aparecen. Y es curioso también cómo la incorporación de un par de anglicismos ha forzado a incorporar nuevas acepciones de palabras en castellano. Por ejemplo, pues mira, han metido streaming y han tenido que meter una nueva acepción de directo para referirse a estas emisiones que llevamos 100 años haciendo en la radio, en línea. Bueno, pues entonces, como ha aparecido streaming, han tenido que meter esa incorporación de directo que no había aparecido hasta el momento. Y, por ejemplo, la inclusión de hashtag, pues ha llevado a una nueva acepción de la palabra castellana etiqueta, ¿no? Para nombrar exactamente lo mismo. Y también muchos se preguntarán cómo algunas palabras no estaban en el diccionario aún. Tú te lo planteabas con marcianada, pero es que tenemos comecocos. ¿Qué? Que no estaba. No. Entonces se mete en el mundo de los videojuegos con este videojuego que yo no sé si sigue todavía por ahí funcionando. Y claro, a mí no me preguntes. Sí. Y luego ha entrado también y turismo. ¿Farlopa no estaba? Farlopa no estaba, ni chapar tampoco, con la excepción de cerrar un establecimiento, ¿no? No estaba, no. Y ha entrado turismofobia. Eso es. Y exoesqueleto. Eurofobia. Y Tony Martínez, también. buenas tardes. Hola, Tony Martínez ¿qué tal? no es que haya entrado en el diccionario, pero estaba aquí viendo. ¿Cuál te llama más la atención de todas? No, que no estuviera. Que pasa antes de moda el juego que entra la. Está muerto ya. Que entra la palabra, ¿no? Con Twitter les ha pasado, ¿eh? La meten este año y la quitarán el año que viene. No, que digo que con Twitter les ha pasado que han metido Twitter y toda la familia y ha desaparecido ya Twitter, ahora se llama X, pero ahí está la palabra en el diccionario. Oye, Isaías, yo la primera que has dicho, crudivorismo. Abro comillas, definición. Sí. Crudivorismo. Régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar. Efectivamente. Dices, hostia, entre los ultraprocesados y los ceroprocesados habrá un término medio. Bueno, tú eres un poco crudívoro. Sí. Saludamos a Miquel López Iturriaga, el comedista. Miquel, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Esto de crudivorismo suena muy paleolítico. A volver a comer como comían nuestros antepasados muy lejanos. ¿Desde cuándo funciona esta moda? ¿O es una moda, es una tendencia o es una chorrada? ¿Qué es esto? Bueno, es una tendencia con muchas trazas de chorrada, diría yo. Porque sí, a ver, no es ninguna novedad, eso es verdad. Bueno, hay incluso antecedentes medievales de esta historia de monjes y de ascetas que se negaban a comer alimentos cocinados. Pero bueno, el crudivorismo, tal como lo entendemos ahora, pues empieza a principios del siglo XX, ¿no? Que fue una época de teorías dietéticas loquísimas, y esta pues es una de ellas, ¿no? El pionero es un médico y dietista suizo de aquella época que se llamaba Maximilian Bircher-Benner, y bueno, surgió como una especie de movimiento de retorno a lo natural,
y de rechazo a la corrupción que traía consigo pues la modernidad y la industrialización, ¿no? Y en ese saco pues se metía también la cocina con calor, digamos. Pero cocinar los alimentos marcó un punto de inflexión en la evolución de nosotros como especie que pregunto si merece la pena que nos planteemos revertir en términos de salud, ya no digo de nada más. Bueno, mira, yo para comprender un poco si esto tenía una base científica, he estado mirando artículos. Te está escapando la risa. Nosotros en el Comidista, y hay 2 escritos por 2 nutricionistas muy reputados, que son Juan Revenga y Lucía Martínez, y bueno, confirmo que esto del crudivorismo tiene muy poca base científica, ¿no? Sus defensores dicen que cocinar por encima de 40 grados pues degrada enzimas presentes en la comida, que se pierden nutrientes y que se generan sustancias tóxicas por otro lado, ¿no? Pero nada de esto tiene un sustento científico mínimo, ¿no? De hecho, el cocinado con calor aumenta la biodisponibilidad de los alimentos, o sea, hace que aprovechemos mejor muchos de sus nutrientes, ¿no? Por recoger el guante del señalamiento apuntado por Tony Martínez hace un momento, no, escúchame, yo si como longaniza cruda, si como pescado crudo, harina y tal, yo llego a ser crudívoro, no. Pero pides un filete y dices muy poco hecho, acuérdate de aquel día que te mordió. Sí, efectivamente. Claro. No, a ver, si eres crudívoro se supone que solo comes alimentos que no han sido cocinados, porque hay cocina también que se puede hacer sin calor. Sí. O sea, los fermentados, los germinados, los marinados, hay tratamientos en la cocina que no necesitan calor. Bueno, y las judías y los guisantes te lo puedes comer a la brava. O sea, Miquel, ¿es comer frío todo el año? Sí, bueno, o menos de 40 grados. O sea, esto es una norma no escrita, la de los 40 grados, que se supone que es la temperatura a la que puede alcanzar un alimento al que le está dando el sol. Esa temperatura no se puede pasar porque, según esta gente, pues el alimento pierde propiedades. Pero vamos, ya te digo que no tiene ninguna ventaja, o sea, el seguir este tipo de dieta. Ojo, esto no quiere decir que consumir alimentos crudos sea recomendable, especialmente frutas y verduras, pero bueno, no ceñirte solo a cosas que no han sido cocinadas, porque es que, o sea, el ser humano ha evolucionado muchísimo desde los primates y en buena parte esa evolución además se ha dado precisamente por cocinar los alimentos. Muy bien, Miquel. Oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, Nada, vosotros. Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. En La Ventana regalamos cumpleaños. Porque cada día es un regalo. Tony Martínez, felicidades. Muchas gracias. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Qué fiesta tenéis ahí! Ya me gustaría a mí tener unas palabritas con ese alguien que dijo que lo importante no son los años. Ya lo discutiríamos. Pero bien, adelante. 62 añitos. 62, pero lo importante no son los años. Un lustro nos separa. Un lustro largo. Largo, Francino. No son los años, pero lo son. Bueno, vamos al test, ¿no? Vamos al test, venga. Toda tu vida habrás estado pensando, o no, responder este test, pero venga, va. Por fin mira, puedo. Herman, ¿el mejor cumpleaños que recuerdas? Pues mira, esa pregunta no me la sé, porque mira que bueno, a lo mejor un karaoke que me organizó mi hija hace en la pandemia, pues la pandemia, que estuvimos cantando ahí Frank Sinatra, pero recuerdo de mejor cumpleaños, sí tengo un recuerdo muy de pequeño, pero muy pequeño. El recuerdo más antiguo que tengo es a mi madre le dolía una muela y yo estaba diciendo muela mala, muela mala. Y tengo un recuerdo muy vivo de ese momento, yo debía tener 3 años, es lo más antiguo que tengo. Y otro, muy próximo, era mi cumpleaños, llovía y yo decía, ¿cómo puede ser que no haga sol?
el día de mi cumpleaños. Pues hoy se repite. Esto es, lo decía desde un punto de vista de decir, oye, un servicio público, ¿no? Parece mentira. Venga, hay que ir pregunta-respuesta rapidita, ¿eh? Sí. Venga. Lo he entendido. El mejor regalo que te han hecho nunca. Una guitarra. ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad? No podía ni imaginar que pudiera llegar a esta edad. A mí, pasar del año 2000 me parecía... Cuando era pequeño yo decía, el año 2000 seré un viejo. Nota en tu vida, nivel de 0 a 10. Mira, no puedo decir más que un 10. Es decir, si vivimos en una zona privilegiada del planeta que es la Unión Europea, y yo particularmente me gano la vida jugando desde hace 30 años, que me decían, es que no me gusta, por ahí. Un 10. Una persona importante en tu vida. Todas las personas que pasan por la vida de uno, más o menos tiempo, todas son importantes. Aquí todos decimos, mi madre, mi hija, mi mujer, tal. Pues claro, sí. Pero todas las personas te dejan una huella. Un libro. Conversación en la catedral. Una película. Una película. Lawrence de Arabia. La última vez que has llorado. Lloro cada 2x3 viendo una serie. Muere un niño y digo, ¡me cachis! Esto. Un deseo para este año. Un deseo para este año que es que podamos decir el año que viene un 10. O sea, podamos seguir diciendo un 10. ¿Y la canción? La ha elegido él, ¿eh? Sí. Tú tienes que justificar el porqué. Sí, bueno, hombre, es fácil de justificar porque siempre he vinculado esta canción a momentos de fiesta y de especial alegría. En concreto, en la fiesta de una boda de un amigo, no hace falta señalar. Sí, esta fiesta lo recuerdo. Organizamos una coreografía en la que yo creo que por primera vez mi hija descubrió mi padre es un gamberro. Y todavía establecimos una complicidad a partir de esta canción y la cantamos. Y otro momento de alegría con esta canción es la primera vez que la puse en Todo por la Radio. Javier Coronas dejó la silla, saltó de la silla, la lanzó disparado hacia atrás y gritó ¡Temazo! Así que acabo vinculando siempre esta canción a momentos de alegría. Felicidades, Tony, pero no te marches que tenemos Todo por la Radio en unos minutitos. Venga. Tiaga, tú te puedes marchar si quieres, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta la próxima semana, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.